Hola jóvenes, mi nombre es Rubén Umaña y hoy vamos a hacer un problema de manometría. Aunque este problema es sencillo, suele causar ciertos inconvenientes para algunos estudiantes cuando no tienen claro lo que se considera presión manométrica y lo que es la presión absoluta. Entonces espero que con este problema esto se aclare. El problema dice así: un sistema está conformado por dos tanques que tienen una pared en común. Cada tanque contiene un gas. En el tanque 1, que contiene el gas 1, se instala un manómetro, que vamos a llamar P1, el cual registra una presión de 30 kilopascales. Esa presión, como ustedes se podrán imaginar, es una presión manométrica porque la está dando un manómetro. El tanque 2, que contiene un gas 2, tiene conectado un manómetro diferencial de mercurio como fluido de trabajo, cuya densidad es 13.600 kilogramos por metro cúbico, densidad relativa 13,6. Este sufre una desviación de 38 centímetros, en el sentido mostrado en la figura. Determine cuánto será la lectura registrada en el manómetro P2. Y fíjense que este manómetro también está leyendo es la presión del gas 1. ¿Sí? Ojo, porque tenemos entonces dos manómetros leyendo la presión en el gas 1. Ahorita vamos a ver por qué esos dos manómetros no marcan lo mismo. La presión atmosférica local se desconoce y consideremos que la aceleración de la gravedad es 9,81. Bien, vamos a resolver este problema y a tratar de aclarar algunas dudas. Bien, lo primero que vamos a recordar un poco es eh, lo que son las presiones absolutas y las presiones manométricas. Observen lo siguiente. Nosotros tenemos el cero absoluto. Por debajo de esa presión no puede haber ninguna presión, es decir, no pueden haber presiones absolutas negativas. Podemos tener presiones manométricas negativas, como lo que vemos aquí, y positivas, pero no podemos tener presiones absolutas negativas. Si en algún caso nos llega a dar una presión absoluta negativa, pues o hay un error o el manómetro está dañado, definitivamente. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tenemos la presión atmosférica. Si yo quiero saber cuánto vale la presión atmosférica, pues yo tengo que calcularla con un barómetro, ¿sí? Y esa presión que nosotros calculamos con el barómetro me da una presión atmosférica absoluta. Es decir, está saliendo de la base de cero, del cero absoluto. Lo que sale del cero absoluto hacia arriba son presiones absolutas. Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, un gas o cualquier fluido que esté por debajo de la presión, o sea, que tenga una presión menor que la presión atmosférica, pues el manómetro me va a dar, tendría que ser un manómetro que está calibrado para hacer mediciones negativas, se llaman vacuómetros. Pues el vacúmetro me va a dar una presión negativa, porque él va a empezar a medir siempre desde la presión atmosférica o hacia arriba o hacia abajo. Va a depender si la presión es positiva, como en este caso, o negativa. ¿Sí? Negativa quiere decir que es una presión por debajo de la atmosférica y por eso es una presión de vacío. Entonces, esta la medimos con el manómetro. Observen entonces que el manómetro siempre parte de la presión atmosférica o hacia arriba o hacia abajo, mientras que la presión absoluta siempre sale desde el cero. Observen entonces que si yo, por ejemplo, quiero medir la presión absoluta en este punto, pues vendría a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Eso me daría la presión absoluta. Lo mismo pasaría del lado cuando nosotros tenemos una presión negativa. Si esta presión es negativa, la presión absoluta de este punto va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica, pero como la presión manométrica es negativa, pues se resta. Esta menos esta me daría la presión absoluta. Ahora, lo que quiero que esté claro es que cuando nosotros hablamos de presión atmosférica, en realidad estamos hablando de la presión que rodea al manómetro. Por ejemplo, en este caso, el manómetro P1, la presión atmosférica para él es la presión atmosférica porque está abierta a la atmósfera. Aquí lo podemos ver. Mientras que en el manómetro 2, para este manómetro, la presión atmosférica viene a ser la presión del gas 2 y obviamente es una presión absoluta. Así como la presión atmosférica aquí es absoluta, aquí la presión que rodea a este manómetro pues también debe ser absoluta.
Eso es lo que quiero que tengan claro para poder entender ese problema. Que cuando nosotros hablamos de presión total o presión absoluta, es la presión atmosférica, pero quiere decir la presión que rodea al manómetro, más la presión que marca el manómetro. ¿Estamos claros con esto? Espero que sí. Bien, vamos a resolver entonces este problema aplicando la presión absoluta en cada compartimiento. Nos vamos, por ejemplo, para el compartimiento donde está el gas 2. Vamos a calcular la presión, pero usando el manómetro diferencial. Recuerden, manómetro diferencial, manómetro de Bourdon. En este caso, yo quiero calcular la presión absoluta del gas 2. Entonces sería la presión atmosférica más ρ por G por H. Llegamos hasta aquí, ya sabemos que de aquí a aquí es la misma presión porque están a la misma altura y tienen el mismo fluido. Y entonces, si nosotros tenemos la presión en este punto, que es esta misma, ya tenemos la presión del gas. ¿Por qué? Porque en el gas las diferencias de presiones son mínimas. No es como en un fluido que en la medida que vamos, digamos que aumentamos o que aumentamos la altura o la profundidad, pues tenemos una presión mayor. En este caso también la presión aquí no es igual que acá, pero es una diferencia extremadamente pequeña. ¿Por qué? Porque la densidad de los gases es muy baja. Entonces, cuando nosotros aplicamos ρ por G por H, el ρ es muy bajo y no aporta prácticamente ninguna diferencia entre la superficie, entre la parte superior y la parte inferior. Por lo tanto, una vez que nosotros calculamos la presión en este punto, ya tenemos la presión en el gas 2. Vamos a proceder a escribirla. Bien, aquí tenemos la ecuación. Fíjense, la presión entonces absoluta del gas 2 es la presión atmosférica más ρ por G por H del mercurio, que es, digamos que hasta este punto es este mismo punto. Por lo tanto, esta es la presión que tenemos para ese compartimiento, utilizando el manómetro diferencial. Observen lo siguiente, ρ por G me da la densidad del agua, ρ por G me da la densidad del agua por el S del mercurio. Eso me daría la densidad del mercurio. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente. Recordemos que S, que es la densidad relativa, es la densidad del fluido, en este caso es el mercurio, sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados, que son 1000, ¿verdad? Si yo quiero saber cuál es bueno, yo puedo multiplicar arriba por la gravedad y abajo por la gravedad, y entonces en este caso yo ya tendría que la densidad relativa del fluido va a ser entonces ρ por G me da gamma del fluido sobre gamma del agua a 4 grados centígrados, que es 1000. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la densidad del fluido, simplemente la despejo. La densidad absoluta, el peso específico, digamos, va a ser igual a la densidad del fluido, en este caso mercurio, por la densidad del agua. Por eso yo aquí aplico esta ecuación, densidad del agua por la densidad del mercurio, fíjense, me da la densidad del mercurio, ¿ok? Multiplicado por H. Eso es solamente para recordar de dónde sale esta ecuación. Bien, ahí tenemos entonces una ecuación, y es la que utilizamos el manómetro diferencial. Ahora, voy a buscar la densidad del gas, 1, pero fíjense lo siguiente, recuerden lo que les dije, este compartimiento tiene dos manómetros. Vamos a utilizar el manómetro 1 para ver cómo es la densidad, la presión absoluta del gas 1. Entonces, voy a escribirla y ya la explico. Ok, entonces la presión del compartimiento 1, la presión absoluta del gas 1, vendría, cuando yo lo utilizo el manómetro 1, vendría a ser la presión atmosférica, que es la presión que rodea al manómetro 1, ¿verdad? Que ya sabemos que es atmosférica, más 30, ¿sí? O sea, es como si tuviéramos un punto por encima de la presión atmosférica. Sería la presión atmosférica, que es esta, ¿verdad? Más 30, que es lo que está marcando el manómetro, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos la presión absoluta del gas 1. Pero recuerden lo que les decía, tenemos que el gas 1 también es leído con un manómetro P2. Y entonces vamos a escribir la ecuación para el manómetro P2 y ya se les explico. Aquí tenemos entonces la presión absoluta del gas 1 cuando la medimos con el manómetro P2.
Fíjense entonces, la ecuación es la misma, recuerden, la presión absoluta va a ser la presión atmosférica. Pero ¿cuál es la presión atmosférica para el manómetro 2? Pues la presión que rodea al manómetro 2. No es la de afuera, sino es la que está rodeando al manómetro 2. Esa presión pues será la presión absoluta del gas 2, más la presión que marca el manómetro, ¿sí? Es decir, para este manómetro, no sabemos si está negativo o positivo, pero la presión atmosférica vendría a ser la presión que rodea ese manómetro. Luego, la que me dicta el manómetro, ya sea negativa o positiva. Y ahí tenemos entonces la presión absoluta de ese gas. Voy a despejar la presión manométrica porque eso es lo que me están pidiendo. Bien, entonces despejando la presión manométrica, pues tenemos que es la presión absoluta del gas 1 menos la presión absoluta del gas 2. Ahí está esa resta. Entonces lo que yo voy a hacer es que como ya tengo la presión absoluta del gas 2 y la presión absoluta del gas 1, pues voy a colocar esos valores acá y voy a ver que se me cancela. Aquí tenemos entonces que la presión del gas 1 con la ecuación 2 que está aquí es la presión atmosférica más 30 kilopascales, que es lo que leía ¿verdad? Menos la presión absoluta del gas 2, que la sacamos de la ecuación 1, que sería la presión atmosférica más ρ por G por H, que es la que habíamos leído inicialmente por este lado, ¿verdad? Ahí tenemos esa resta. Si observan bien, pues esta presión atmosférica es positiva y esta presión atmosférica es negativa, se cancelan. Y lo único que voy a hacer yo entonces ahora es sustituir los valores. Tengo ya 30 kilopascales, aquí el gamma del agua ya sabemos que es 9810, pero como aquí estamos trabajando con kilopascales, como estos son kilopascales, el gamma del agua que yo voy a utilizar va a ser, recuerden, gamma es ρ por G, ¿verdad? Pero lo quiero en kilopascales. Rho pues es 1000, esos kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad nos dicen que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Esto, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, me da newton sobre metro cúbico, ¿sí? Es decir, que esto me daría 9810 newton sobre metro cúbico. Pero yo lo puedo escribir en kilopascal. Recuerden, newton sobre metro cuadrado es pascales. Es decir, yo puedo escribir aquí 9,81 kilonewtons, vamos a decir kilonewton, sobre metro cúbico, ¿sí? Y eso es igual a 9,81 kilopascal sobre metro. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es simplemente sustituir esos valores. Esto ya lo tenemos, que es el 13,6, y la altura que nos dice que son 38 centímetros, es decir, 0,38 metros. Sustituyo esos valores y yo tengo entonces que 30 kilopascales, que viene de acá, menos, ya dijimos que el gamma del agua es 9,81 kilopascales por metro, porque son kilonewtons sobre metros cúbicos, y sabemos que un kilonewton sobre metro cuadrado pues es un kilopascal. Me quedé un metro abajo. 13,6 que es sin unidades y 0,38 que es lo que se movió el fluido acá, ¿verdad? Eso nos da una presión manométrica de 20,698. Fíjense que esta presión no es igual que esta presión. Esta presión me marca 30 y esta me está marcando 20. ¿Sí? Hay una diferencia de 10 kilopascales. ¿Por qué? Bueno, porque hay una diferencia entre este y la atmósfera de 10 kilopascales. Porque recuerden, repito, la presión que está marcando este manómetro es la presión de este menos la presión atmosférica, ¿sí? La presión absoluta de este menos la presión atmosférica. Y en este caso, pues es la presión absoluta de este menos la presión que rodea a ese manómetro 2. Entonces, bueno, fíjense, hay un problema sencillo, corto de hacer, pero pues tiene que estar muy claro cuál es la presión absoluta y cuál es la presión manométrica para poderlo resolver. Yo espero que hayan entendido este problema, que les sirva para futuros problemas un poquito más complicados. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.